Lucas capítulo 8. ¿Habrá dicho Jesús en su ministerio terrenal alguna palabra de más o de menos? ¿Verdad que ninguna? Por eso hay que prestar atención a cada punto, cada coma, cada letra, cada palabra que pronunció Jesús, porque las palabras del Señor nunca fueron palabras vanas. Nosotros podemos hablar mucho y como hombres nos equivocamos, a veces decimos cosas que están fuera de lugar, pero la palabra de Jesús, hermanos, las palabras de Jesús no dijo ninguna palabra de más y ninguna palabra de menos. Las enseñanzas de Jesús fueron todas puntualmente acertadas, no hubo ningún desacierto, porque Él era el Verbo, Él era la palabra de Dios encarnada. Por eso hay que prestar atención a todo lo que Jesús dijo, y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, quiero leer con ustedes el versículo 18. Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesús dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Qué palabra es esta de Jesús, hermanos? Pero voy a ser parte en las primeras palabras de Jesús, y con esto tenemos para rato. Jesús dijo: mirad pues cómo oís. Estas palabras del Señor Jesucristo son la conclusión después de haber contado una de las grandes parábolas que el Señor pudo haber contado, que fue la parábola del sembrador. Como todos sabemos, Jesús fue el maestro por excelencia y muchas de sus enseñanzas las dio por medio de parábolas. Las parábolas era una historia, podía ser real o ficticia, donde Jesús utilizaba cosas cotidianas, elementos cotidianos para traer una verdad que arrojara luz espiritual. Y esta es la conclusión a modo de advertencia, hermanos, a la que Jesús llega después de haber contado una de las grandes parábolas, como poniéndose el dedo en el ojo a todos los que le estaban escuchando, diciéndole: tengan cuidado como escuchan. Y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy, iglesia. Iglesia, ¿cómo estás escuchando a Dios? Porque el problema no fue el mensaje de Jesús. El problema fue los oídos de los que recibieron o de los que reciben el mensaje de Jesús. Jesús fue un predicador perfecto. Jesús fue un maestro perfecto. No hubo ningún tipo de disociación o de contradicción en el mensaje de Jesús. Entonces, si el mensaje de Jesús fue perfecto, ¿por qué tuvo tantos antagonistas, tantos opositores? ¿Por qué tuvo tantos detractores? ¿Falló el Señor en dar su enseñanza? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que ir a la vereda de enfrente. Si Dios no falla, ¿quién falla? Mirad pues cómo oír. Ahí está el problema. Y este es uno de los grandes problemas que yo estoy viendo hace muchísimo tiempo dentro de la iglesia. Y no hay tiempo más pertinente para estas palabras del Señor que hoy. Porque nosotros tenemos no solamente el privilegio de escuchar la palabra de Dios, sino la gran responsabilidad que eso conlleva, escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús ha contado una de las grandes parábolas, la parábola del sembrador. ¿Quiénes estaban escuchando ahí? Mire cómo comienza el capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús estaba enseñando a las multitudes, dice el versículo 4, juntándose una gran multitud. Ahora, ¿por qué no seguían a Jesús esas multitudes? ¿Por qué seguían a Jesús multitudes? Bueno, porque la gente misma notaba algo en Jesús que no había notado nadie, ni aun en los más famosos escribas, ni doctos, ni fariseos. Este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Jesús hablaba de una manera que era
perfecta. Jesús hablaba con gracia, Jesús hablaba con autoridad, Jesús hablaba con poder. Tanto es así que al reino de las tinieblas se le sujetaba la palabra de Jesús. Pero muchos andaban chusmeando a ver qué podían sacar de Jesús. Muchos a ver si podían recibir solamente un beneficio personal. Otros simplemente porque les gustaba escucharlo. Hay las multitudes. Hoy domingo multitudes se han agolpado alrededor del mundo para oír a Jesús. Pero eso no dice nada, hermano. Por algo Jesús concluye una de sus grandes enseñanzas con esa advertencia. Mirad cómo oís. Y esto es importante porque de la manera que oímos a Jesús o dejamos de oír a Jesús, se va a cumplir el resto de ese versículo 18. Cuando él dijo allí. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le será quitado. Será importante la condicionante de saber oír realmente a Jesús. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir con esto Jesús? ¿A qué se refiere con esto Jesús? Y yo te escucho, Jesús. Yo escucho la palabra. Así todos los domingos escucho la palabra. Yo leo la Biblia. ¿Pero cómo? Y ahí está el cheite, hermanos. ¿Cómo escuchamos? Así que estaban las multitudes que seguían a Jesús para escucharlo, para recibir algún favor, algún milagro, vaya a saber qué. Pero también esta advertencia fue para sus discípulos, quienes estaban con Jesús. Esos 12 a quien Jesús estaba discipulando. Si nosotros vamos al versículo 9 allí, tenemos el otro grupo de personas. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? La multitud no, vaya a saber si entendió o no, pero los discípulos tampoco entendieron. Pero un discípulo pregunta porque quiere saber, quiere entender. Ellos no entendieron esta parábola del sembrador y le preguntaron al Señor. Y el Señor les da allí una respuesta, le explica esa parábola. Por eso el Señor termina diciendo ahí, mirad pues cómo oír. Así que no solo a sus discípulos les está exhortando a todo aquel que ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Hay un pasaje paralelo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Acá está este pasaje paralelo donde Jesús está enseñando la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 15 y 17. Mateo 13, versículo 15 al 17. Vieron que Jesús está enseñando acá otra vez la parábola del sembrador, pero acá tenemos más detalle en este pasaje paralelo. Tenemos más detalle. Mateo, capítulo 13, versículo 13 en adelante vamos a leer. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero nunca toman una posición radical. Aquellos que pueden estar escuchando, estos escuchaban nada más y nada menos la palabra de Dios que de boca de Jesús, pero les entraba por un oído y salía por el otro. Nunca producía cambio. Y Jesús dice, está pasando lo que le pasó al viejo profeta Isaías, es lo mismo. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Isaías? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cuál es el problema? Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, no tiene ningún tipo de interés y de temor al escuchar la palabra de Dios. Y con los oídos oyen pesadamente. ¡Wow! Hay que aguantarse un sermonazo, un biblazo de esto. Oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos, está hablando de los ojos del entendimiento. ¿Qué es lo que alumbra los ojos del entendimiento, hermanos? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Pero dice que se está cumpliendo lo que le pasó también al profeta Isaías. Dice, ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Y qué va a pasar si no entendemos nunca el Evangelio, la palabra de Dios, la doctrina cristiana? Y voy a seguir escuchando toda la vida la Biblia.
Y voy a pasear de iglesia en iglesia y de ministerio en ministerio, pero nunca voy a entender nada. Que soy un pecador y necesito arrepentirme y necesito vivir bajo el yugo del Espíritu Santo, que no es otra cosa que obediencia a la palabra de Dios. Dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la obra que hace la palabra de Dios en aquellos que la oyen y la practican, la obedecen. Jesús ahora está citando, hermano, en el capítulo 6 de Isaías. Si quiere ir conmigo, me acompaña, si no, escucha atentamente. En el capítulo 6, Isaías tiene su gran encuentro con el Señor. Muchos teólogos dicen que acá Isaías experimenta un nuevo nacimiento. Había escuchado toda la vida, se había criado en un hogar muy religioso donde se oraba y donde se hablaba de Dios y se recitaba la Torá, pero nunca había tenido un encuentro con Dios hasta que acá en el capítulo 6 Isaías se da cuenta que es un hombre que vive en medio de un pueblo de labios inmundos y él mismo tiene labios inmundos. Es purificada su iniquidad. Es decir, como que Isaías aquí realmente nace de nuevo y tiene su conversión. Inmediatamente Dios lo comisiona a Isaías. ¿Se acuerdan que cuando Dios purifica la vida de Isaías, el Señor dice, ¿y quién irá por nosotros y a quién enviaré? Y Isaías inmediatamente dice, Señor, envíame a mí. Yo voy a ir. Y bueno, y mira lo que el Señor le dice ahí en el versículo 9 y 10 de Isaías capítulo 6. ¿Ustedes encontraron, hermanos, Isaías capítulo 6? Sí. Vamos a leer entonces versículos 9 y 10. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Es decir, como el pueblo estaba tan rebelde a la palabra de Dios, tan indiferente, tan endurecido, la palabra de Dios hace el efecto contrario, hermano. En vez de darnos ojos, nos ciega. En vez de darnos vista, nos ciega. Cuando nosotros nos endurecemos a la palabra de Dios, era lo que le había pasado a la sociedad en el tiempo de Isaías y era lo que le estaba pasando a la sociedad en el tiempo de Jesús y es lo que le está pasando a esta sociedad, que reniega de la palabra de Dios, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos endurece y nos ciega aún mucho más si no tenemos un corazón sensible, temeroso, receptivo a la palabra de Dios, un corazón crédulo para creer que esto realmente es la palabra del Dios vivo que merece toda nuestra atención, toda nuestra diligencia, toda nuestra reverencia. Es la palabra de Dios. Pero no solamente le pasó a Isaías en su tiempo, a Jesús en su tiempo, ¿a quién más le pasó? Que cita las mismas palabras de Isaías y de Jesús. Al apóstol Pablo. Cita las mismas palabras. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos. Hechos capítulo 28. ¿Se acuerdan que Pablo había llegado a Roma, prisionero, tenía que declarar ante César? Mientras el tiempo pasaba y a Pablo no lo llamaban a declarar ante César, no perdía el tiempo. Pablo había alquilado una casa, estaba preso, pero se le daba cierta libertad y él aprovechaba la libertad que tenía para predicar el Evangelio. Entonces muchos judíos se habían enterado de que Pablo estaba ahí y Pablo lo que hacía enseñarles la palabra de Dios, el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 23. Y habiendo señalado un día el apóstol Pablo, venían a él y supóngase que Pablo le dijo, bueno, vengan el martes a las 8 de la mañana vengan que vamos a hablar de estas cosas. Dice, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Qué hacía Jesús cuando contaba las parábolas? ¿Qué hacía? Las parábolas que Jesús contaba era para traer una verdad acerca del reino de Dios. Y acá se nos dice que Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios.
desde la mañana hasta la tarde. Pablo no predicaba 1 hora, ¿no? Pablo predicaba largo, aprovechaba el tiempo, persuadiéndoles acerca de Jesús Nazareno, el que había muerto en la cruz, el que la mayoría de judíos rechazaban, lo habían tratado como un criminal, un falso Mesías. Y él decía, no, ese es el Mesías. ¿Y cómo sabés que es el Mesías? Porque Moisés lo anunció, los profetas lo anunciaron, en los salmos está escrito de él. Trataba de persuadir por medio de las escrituras a esta gente. Y dice acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Y otra vez citando a Isaías. Bien habló el Espíritu Santo, hermanos, por medio del profeta Isaías, el Espíritu Santo. Esta es también una aplicación intrínseca de la palabra de Dios, que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Isaías fue el que habló y capaz que ni consciente de que el Espíritu Santo estaba hablando por él. Pero acá el Espíritu que está inspirando también a Pablo, dice que el Espíritu Santo había hablado por medio de Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. Y después Pablo agrega ahí en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea que los judíos rechazaron, fueron muy pocos los judíos que realmente, para la multitud de gente que había en ese tiempo de judíos desparramados en el mundo conocido, la mayoría rechazó el evangelio, pero sabemos, hermanos, que después de 100 años de predicar el evangelio bajo el imperio romano, ahí muchísimos, miles y miles y miles de gentiles se habían convertido al cristianismo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, volviendo a la frase de Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque a veces la iglesia agarra para cualquier lado, porque mire que somos bravos nosotros, a veces andamos como ovejas descarriadas, y cuando la oveja se descarriaba, ¿qué hacía el pastor? Sacaba el cayado y a más de una le daba
con un callado, porque la oveja se descarría. La oveja es un bicho que no tiene olfato, que no tiene visión, no tiene colmillo para defenderse, depende del pastor, pero es un bicho rebelde. Y muchas veces así no lo somos nosotros. Dios nos habla, Dios nos ministra, el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón, nosotros muchas veces resistimos al Espíritu, estamos malhumorados, estamos enojados. Deje que la palabra de Dios lo quebrante en esta tarde, quebrante todas esas obras de la carne que hay ahí, pueda destapar esas arterias espirituales que están tapadas, muchas veces con el desapego, el desinterés, preocupaciones mundanas que no nos dejan oír la palabra de Dios. Que nos vamos sin la bendición de Dios para nosotros, porque el problema no está en la palabra, el problema está en nosotros muchas veces. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón, nuestros oídos para oír al Señor. Luego si vamos al capítulo 3, ahí en Apocalipsis, versículos 6, 13 y 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 6, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y otra vez, hermano, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Increíble, ¿no? Cuidado cuando Jesús repite tanto una frase. ¿Por qué será? Porque el problema está en oír la palabra de Dios. El problema no está en la palabra de Dios. El problema está en nosotros, cómo estamos oyendo la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo estás oyendo la palabra de Dios? Bueno, mi función en esta tarde es darte 7 principios para que tú comiences a oír la palabra de Dios como corresponde, porque veo que es uno de los grandes problemas de los cristianos en el siglo XXI. Que no saben oír la palabra de Dios. Y vamos a ver si podemos arreglar esto. Porque el problema no está en la predicación, el problema está en nuestros oídos. En nuestros oídos. El primer principio, vamos a dar 7. El primer principio que quiero compartir con ustedes, hermanos, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? El oír por la palabra. La fe viene por el oír. A veces yo me pregunto, ¿por qué hay tan poca fe? ¿Por qué hay una fe tan fina, tan débil, tan debilucha, tan apagada? Y la Biblia me dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No será que nosotros no estamos realmente oyendo la palabra de Dios? Y por eso tenemos tan poca fe. Y cualquier cosa nos asusta, cualquier cosa nos perturba. ¿No será ese que estamos fallando ahí, que no estamos escuchando? Porque la Biblia me promete que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tengo una fe muy superficial, algún problema hay. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, cuando queremos recibir con nuestros oídos espirituales la palabra de Dios, es prepararnos en oración. Yo le voy a hacer una pregunta, no quiero que nadie le conteste, no es una pregunta que usted tiene que meditar en su mente delante de Dios. ¿Usted hoy domingo oró genuinamente para que Dios le hablara de una manera personal? ¿Oró hoy que quería escuchar la voz de Dios en su corazón, en su mente, en su conciencia? Si no lo hizo hoy que tenemos culto, anoche antes de acostarse, usted se acostó orando que hoy usted iba a tener el privilegio y la responsabilidad de oír la palabra de Dios. Durante la semana usted ora por este momento sumamente solemne en el cual estamos delante de la presencia de Dios, congregada como su iglesia, para oír la voz de Dios. ¿Se ora por eso? Bueno, eso es esa es la pirámide de los principios para prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Orar. Si no estamos orando y pidiendo al Señor que Él nos prepare, que Él nos capacite, que Él nos dé oídos prestos para oír su voz por medio de la predicación de la palabra, si no oramos, hermanos, oraste antes de venir al culto, Señor, quiero escuchar tu palabra, para que tu palabra me transforme, para que tu palabra me fortalezca, me santifique. Debemos de orar, mis hermanos. Si entender la palabra es difícil sin oración, aplicarla a nuestra vida es imposible si no estamos orando. No es difícil, es imposible. Tenemos que perseverar en ese sentido. Empezar a orar si no estamos haciéndolo
empezar a orar el resto de la semana, que se va muy rápido, y el sábado tenemos que estar orando, y el domingo antes de venir al culto tenemos que estar orando en nuestras oraciones personales, porque el Señor va a hablar y yo quiero escuchar a Dios. Quiero escuchar a Dios de una manera personal cuando la palabra de Dios es expuesta. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia en nuestros devocionales o vamos a leer un pasaje, siempre, Señor, ilumina mi mente, dame sabiduría, dame discernimiento, que no se transforme en un libro, en un mero libro de lectura. Tenemos que atender a la palabra de Dios. Eso sumamente es importante. ¿Se acuerdan que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, que va a venir un tiempo cuando la gente no va a soportar la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que se van a volver a las fábulas, a los cuentos? Hermanos, estamos acá no para oír un discurso humano, estamos acá no para oír un soliloquio, no, estamos acá para oír la palabra de Dios. El problema es que hay mucha gente que no quiere oír la palabra de Dios, porque Pablo lo dice, vendrá un tiempo que adentro de las iglesias no se va a soportar la predicación de la sana doctrina. No se va a soportar, van a tener comezón de oídos y se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias y van a apartar de la verdad el oído. Hermano, esto es un ejercicio espiritual, esto es una lucha espiritual, esto es una guerra espiritual. Nuestros sentidos están en ese ambiente espiritual. Hay alguien que quiere que salgas de acá vacío. Hay alguien que quiere robar la preciosa semilla de la palabra de Dios con el fin de que no germines en tu vida y que sigas igual, escuchando, pero que nunca haya un cambio en tu vida, porque esto es espiritual, hermano. Ahora lo que estamos haciendo en el mundo espiritual es sacando la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, no hay otra cosa. Y eso es lo que el enemigo quiere frenar en nuestra vida y en cualquier ministerio de una iglesia cristiana, bíblica. Él quiere que haya igual 3 horas de culto, pero con tal que no se predique fielmente la palabra, que haya cualquier cosa en el culto, pero menos exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque la exposición de la palabra alumbra y hace sabio el sencillo. Y el diablo sabe eso. Entonces el diablo quiere una cantidad de ignorantes que anden gritando y haciendo cualquier cosa para la burla de la gente ahí afuera. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque la exposición de la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento. Por ejemplo, hermano, los sábados, nosotros que tenemos los cultos tempranos allá en Dolores, no es doctrina, ni es dogma, ni nada, pero personalmente yo tomo la actitud de irme a acostar temprano el sábado, porque al otro día tengo que tener todas mis funciones mentales y emocionales preparadas para venir a ministrar, nada más y nada menos que delante de Dios y de parte de Dios, como dice Pablo. Yo no puedo acostarme el sábado a las 12, a la 1 de la mañana, mirando fútbol, mirando Netflix o lo que sea. Yo no, usted lo quiere hacer, usted allá dará cuenta. Hay que acostarse temprano, hay que estar bien. Y lo que tienen de tarde el culto, coma y échese una siesta. Duerma un rato, descanse. Prepárese para venir al culto. Eso es fundamental, mis hermanos, la preparación. Tenemos que orar. Miren el Salmo, me encanta cómo había aprendido este principio el autor del Salmo 119. Se lo voy a mostrar con unos pocos versículos, podrían ser muchísimos más. Pero lo primero en comenzar a oír la palabra de Dios, recuerda, es empezar orando al Señor. Siempre, Salmo 119. Vamos a leer unos pasajes aquí y vamos a notar la importancia, hermanos. Salmo 119. Versículo 18. Dice, abre mis ojos. Está orando. ¿Está hablando con quién acá, el salmista? Y le está diciendo al Señor que abra los ojos, es decir, los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu. Él está orando al Señor. Abre mis ojos, ¿para qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas de tu ley. Hermano, esto es un tesoro. Esto es una maravilla. No desprecies este tesoro, esta maravilla. Y oro a Dios que te abra los ojos para que pueda ver el tesoro que hay acá. Y él oraba para eso, porque si Dios no nos abre los ojos del entendimiento, entonces nunca esto va a cobrar el sentido y el valor que debe de tener. Dice, para que vea las maravillas de tu ley. Versículo 27.
Hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para que medite en tus maravillas. Si no hay entendimiento, ¿en qué voy a meditar si no entiendo nada? ¿En qué voy a meditar? Y él está orando porque él sabe esto. Y todas estas son oraciones de él. Versículo 34. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Acá sinónimo de guardar, ¿cuál es? Sí, pero más apegado. Guardar, sinónimo de no, de obedecer, hermano. De obedecer. Mire lo que está orando. Dame entendimiento y obedeceré tu ley. Guardaré es sinónimo de obedecer. La voy a obedecer. Cuando la entienda, Señor, la voy a obedecer. Dice, y la cumpliré de todo corazón. La voy a guardar, la voy a obedecer, la voy a aplicar de todo corazón a mi vida. Él está orando. Si vamos al versículo 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Él está declarando que Dios es el hacedor de todos los seres humanos, incluso de él. Él lo formó, él lo hizo. Y ahora ruega al Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquellos que escucharon la parábola del sembrador, ¿entendieron? Les salió por acá, les entró por acá y les salió por acá. Ni idea. Ni idea. Esto es algo espiritual, hermano. Por eso en la parábola del sembrador Jesús dijo, cuidado, cuidado, porque hubo la misma semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? Vinieron los pájaros y se la comen. Viene el malo, dijo Jesús, y la roba del corazón. Esto es espiritual, mi hermano. Esto es una guerra espiritual. Y tenemos que entender eso, que hay alguien que quiere que no retengas nada de la palabra de Dios. Que no tengas entendimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios habla, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha mandado. Dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vamos